podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Hola de nuevo a todos. Soy Xavi Villanueva y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida al sexto programa de Al borde del abismo. Un programa de entrevistas a los podcasters que considero más influyentes o aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Este sexto capítulo de Al borde del abismo está patrocinado por el que considero sin duda el mejor curso que hay para aprender a hacer un podcast. Y para mí no es otro que Podcasting Power, del gran Óscar Feito, que por cierto, ya sabéis que estará en este programa con todos vosotros el mes que viene. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast pero no sabría ni por dónde empezar, nuestro patrocinador de hoy es tu mejor opción. Y te lo digo por experiencia propia. Y no es una frase hecha, es una realidad. Te garantizo que es, sin el menor atisbo de dudas, de las mejores compras que he hecho en toda mi vida y de las que más felicidad me han proporcionado. La felicidad que proporciona alcanzar tus metas y conseguir tus objetivos. Y en esto te ayudará una barbaridad el completísimo curso de Óscar Feito que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Porque Óscar es un gran comunicador y porque sus cursos son un dechado de virtudes. Son súper completos, todo explicado con un orden riguroso. Desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, cómo producirlo, postproducirlo, publicarlo, monetizarlo, los recursos técnicos que necesites, hardware, software, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir y más, mucho más. Podcasting Power consta de un completísimo manual de 135 páginas, casi 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, el hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado y un amplio etcétera. Además del acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook, al cual pertenezco y te puedo garantizar que sirve de muchísima ayuda. Así como del acceso directo a Óscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta durante el curso. Esta consultoría te la hago totalmente extensiva también a mi persona. Si durante el curso te surge cualquier tipo de duda, estoy también a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto@abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en abismofm.com/podcasting power. Podcasting Power escrito todo junto. Te lo repito, abismofm.com/podcasting power. Allí encontrarás una información mucho más detallada sobre este fantástico curso que te ayudará, segurísimo, a conseguir tu sueño de publicar un podcast. Yo ya lo hice. Anunciado y presentado nuestro flamante patrocinador, os dejo con la segunda parte de la entrevista al gran Emilio Cano Molina, o lo que es lo mismo, Su Majestad Emilcar. Con él hablaré sobre podcasting y nos recomendará sus podcasts, series y libros favoritos. Abismeros y abismeras. Os dejo con uno de los grandes del podcasting y pionero de los podcast dailies por estos contornos. Con todos vosotros, el gran Emilcar. Ya que haces un podcast de metapodcast, ¿no?, que se les llama, que hablando sobre equipos y sobre podcasting y sobre podcasters, haré un micro espacio aquí ahora en el que te quiero comentar, ya que aparte tú sabías el equipo que yo tenía y eso, y que hemos estado hablando de un tema tan interesantísimo y vital como es la calidad,
pues para incrementar un poquito la calidad de mis podcasts, al final me cambié la tarjeta de audio y ahora tengo una tarjeta que no sé si la conoces o no, la Focusrite Scarlett. Sí. Hostia, una maravilla, Emilio, ¿eh? La verdad que si puedes recomendarla en tu programa, tú que tienes muchos oyentes, a cualquiera que le pueda interesar, por un precio bastante asumible. Aparte me he cogido un pack que viene también con el micro de condensador, con los auriculares profesionales y la verdad que estoy contentísimo. Recomendártela como sé que eres experto también en el tema y no sé si habías oído hablar algo de esta tarjeta o no, pero es una auténtica maravilla. Pues es la que yo uso. Ah, vale. Pues mira, perfecto. Sí, yo tengo la 18i8, Ajá. que tiene 4 entradas XLR. Qué maravilla. Y luego otras 14, otra consideración. Ostras. Y es fantástica. Me ha añadido la confiabilidad y calidad que me faltaba en el hardware que yo tenía anterior, que era un hardware de bajo pelaje, por así decirlo. Y esto es tremendo, ¿no? Es decir, el cómo equilibra la calidad de los preamplificadores del micrófono, la versatilidad, en fin, un montón de cosas. Y todavía no he aprovechado toda la parte del software que tiene. Es decir, ese centro de control de Focusrite, ¿no? Todavía no he tenido, la tengo ya un año me parece o algo así. Todavía no he podido coger el Focusrite Control y experimentar con él y ver de qué manera a través del software puedo hacer más combinaciones con las entradas y hacer más cosas, porque todo eso lo haría más bien destinado a la producción en directo, que es una ciencia que yo cultivo poco. Ya. Yo soy de los que prefiere grabar la voz y luego, pues, dedicar un rato a montar, pues, con la música, con otros audios, etcétera. Alguna vez sí he apretado un poco el acelerador para hacerlo todo en directo, de tal manera que cuando acabe de grabar ya le puedo dar a publicar, más allá de cortar una tos o alguna cosa. Sí. Pero no es una cosa que yo cultive mucho, pero vamos, sí tengo entre mis planes para este año 2018 centrarme un poco más en todo lo que también vía software me puede ofrecer la Focusrite, que es mucho. Ahí ya que hablas de software, yo utilizo, como te comenté, el GarageBand y estoy pensando realmente en si hacer un cambio o no, y sé que tú trabajas con Hindenburg y bueno, pues para todos los oyentes podcasters que podamos tener que no conozcan el programa y eso, háblanos un poquito sobre él, que tú te he oído hablar maravillas, la verdad. Pues mira, Hindenburg es una aplicación muy, muy peculiar, porque es una aplicación que está creada para grabar y montar podcasts, para que los periodistas puedan crear piezas de radio y puedan crear podcasts. Es decir, no es una aplicación de audio que estamos usando para hacer podcast, que no deja de ser una producción de audio. Ya. Ese sería el ejemplo, por ejemplo, de GarageBand, del Logic Pro 10, también de Apple. Que perdona que te corte, pero es una lástima porque GarageBand antes sí que estaba pensado para esto y tenía... Sí, bueno, GarageBand tenía 2 o 3 módulos alternativas para podcast, y que lo cual le daba pues cierto perfil, ¿no? Pero seguía sin ser una aplicación pensada exclusivamente para crear podcast. Y Hindenburg es una aplicación pensada exclusivamente para crear podcast. O sea, ya solo con eso en la cabeza ya ganan muchísimo, ¿no? Entonces, pues es una aplicación que yo conocía, de la que había oído hablar, pero de la cual me apartaba un poco el coste. Una cosa absurda, porque al final, claro, para mí que de esto, que quiero hacer un negocio, yo así por ser un poco, digamos, estoy dado de alta en autónomos y todo eso, y decir que no es ya simplemente gastar dinero, sino que es invertir. La versión normal de Hindenburg Journalist, cuesta 68 euros masiva. Ah, pues está muy bien. Y la versión Pro cuesta 280 euros masiva. Al igual que mucha gente, yo conseguí la versión barata, ¿Sí? Hindenburg Journalist, la conseguí el día de la radio de 2017, el Día Internacional de la Radio, porque en ese día la gente de Hindenburg decidió ofrecer su software, Hindenburg, en vez de por 85 euros iba incluido, que es lo que cuesta, 68 masiva, por 1 euro. ¿Qué me dices? Sí. Entonces, cuando lo vimos, me lo bajé, se lo dije a todo el mundo de la red, se lo dije a todo el mundo, la del mar, la del campo, la de la ciudad, bajadlo, pagad el euro y Dios proveerá. Y aprovisto porque ya con esa versión Journalist aprendí, o sea, es que esto es tan sencillo como que cuando tú grabas, él autoescanea tu línea y lo autonormaliza. O sea, el tema del volumen, que es el gran problema que tenemos en nuestras vidas. Y del ruido blanco de fondo, ¿no? De momento ya el audio te lo autonormaliza. Y luego tiene un perfil de voz, el Voice Profiler, que cuando se lo aplicas a una línea de voz, ¿Sí? te lo autoecualiza, digamos, con el estándar de la voz humana para dejarla la más brillante posible. Luego ya en la versión Pro, tú puedes crear tus propios perfiles. Es decir, un día que tú estás Luis del Olmo total...
No hoy, porque estoy saliendo de una gripe y la calidad de mi voz ha ido disminuyendo con el paso de los minutos. Ya. Pues te coges y te grabas con Hindenburg. Muy buenas, esto es Promo Podcast, un podcast chulísimo para que usted lo disfrute. Luego coges, tomas el ejemplo y le dices Emilcar y lo grabas. Y ya te has grabado tú en toda tu majestuosidad. Sí. Entonces, un día que tienes la voz un poco más aguda, que tienes la voz un poco más grave, que estás así que no sabes qué tal, tú grabas tu podcast y cuando acabas le aplicas ese perfil Emilcar que grabaste aquel día de esplendor. Con lo cual, el programa te ecualiza tu línea para parecerte lo más posible a ti mismo. Aquel día. Ostras. Sí, espectacular. Ostras, muy bien. ¿Y sigues trabajando con la versión Journalist o ya estás con la Pro? No, me pasé a la Pro porque una de las cosas que permite la Pro es grabar en multipista. Entonces, Están locos estos romanos y Lactando son podcasts generalmente de 4 locutores que se graban aquí en casa, y aunque yo estaba grabando en multipista con Amadeus Pro, pero me daba muchos problemas, en varias ocasiones había perdido grabaciones y dije, no, esto por el dinero que me cuesta no me merece la pena. Y bueno, fantástico. Grabar en multipista con Hindenburg Pro es una maravilla. Todas las mejoras que tiene con respecto a la versión otra merece mucho la pena. Y aparte, he creado una legión de seguidores. Mucha de la gente que compró en aquel momento la versión básica, yo en Focus... hay muchos vídeos de podcasting. De hecho, hay un plan de precios en Focus que es para podcasting, y ahí todos los vídeos que hago son de Hindenburg, y hay mucha gente que se ha apuntado a Focus simplemente para aprender Hindenburg. Mira, está muy bien. O sea que, muy bien. Por lo que me comentas, tiene un precio muy similar al de Logic Pro, ¿no? Tú conoces los dos programas. ¿Recomendarías Hindenburg por encima de Logic? Si vas a hacer podcast, sí, claro. ¿Qué pasa? Logic es una herramienta brutal. Es una herramienta que debería de costar 2.000 euros, una cosa así, como los costaba en su momento. Sí. Y lo que pasa es que Apple en su política de precios de aplicaciones pues lo ha dejado a ese precio irrisorio. Pero si tú vas a hacer podcast, el dinero lo tienes que invertir en Hindenburg Journalist Pro sin lugar a dudas. Que Logic Pro permite hacer muchas cosas más, sí, pero con una curva de aprendizaje tremenda. Claro. Y esto está creado para hacer podcast. Entonces, pues no hay nada mejor que usar una herramienta que ha sido fabricada ad hoc para aquello que tú quieres realizar. Pues le echaré un ojo con muchísimo interés, porque la verdad que ya lo tenía y me lo has despertado más todavía. Sí, te voy a decir más. Hindenburg, como muchos programas, tiene una versión demo, ¿no? Es decir, tú puedes bajarte y probarla durante un mes. Pero hablé con ellos y han creado una versión especial del Pro, de Journalist Pro, una demo de 90 días. Entonces, para acceder a esta demo especial de 90 días de la versión Pro, tenéis que entrar a hindenburg.com/Emilcar. Vale, lo voy a apuntar. Ahí sale un formulario especial y ahí ellos te van a enviar a vuelta de correo electrónico un número de registro, y con ese número de registro es con el que tienes acceso a esa demo especial de 90 días de la versión Pro. Hindenburg.pro/Emilcar, has dicho. .com. Vale. Igualmente lo pondré en las notas del programa, pero vamos, yo ahora con nada que colguemos lo voy a ir a mirar porque me ha despertado mucho interés. Bien, por cerrar el tema del podcasting, pues me gustaría que recomendaras 3 podcasts que consideres imprescindibles y 3 novedades que hayas escuchado últimamente que te hayan sorprendido. Pues mira, en cuanto a podcasts imprescindibles, vamos a ver en AV Podcast, en esta red de podcast que ya he comentado, tienen un podcast fantástico que se llama Ya Conocen las Noticias. Del gran Pedro Sánchez, sí. Sí, este podcast lo entrevisté hace un par de semanas. Es absolutamente imprescindible. Creo que cualquiera va a encontrar ahí un podcast fantástico y maravilloso. ¿Escuchaste el último programa, el de Armas desde el Abismo o desde el Infierno? No, ese todavía no lo he escuchado. Tardas, porque a mí me dejó, la verdad, que aparte con siempre la sobriedad, la coherencia y la gran documentación y profesionalidad que le da Pedro, pero un tema trata sobre la guerra del Yemen y sobre, por desgracia, de las pocas cosas que es potencia este país, ¿no? Que es como una potencia armamentística. Sí, el del tráfico de armas. Sí, lo he escuchado. Ese sí lo he escuchado y no, a la altura de lo que él hace. Sí. Un podcast absolutamente fantástico. Me has dicho que recomiende 3 podcasts y luego 3 podcasts nuevos. ¿Ha sido eso? 3 o los que quieras, Sí. La recomendación estándar sería Ya Conocen las Noticias. Luego, otro podcast absolutamente recomendable y que, bueno, es de un gran amigo que lleva mucho tiempo haciendo podcasts, que ha hecho muchos podcasts, muchos títulos distintos, pero que pienso que aquí ha encontrado su sitio, ¿no? Os estoy hablando de Crónica en Negro, un podcast de Mespaznar, de lo que él llama el magazine por momentos, y es un podcast en el que pues cada mes nos presenta
la historia de un crimen que haya sido pues tristemente famoso en la historia reciente de nuestro país. Llegué a él precisamente, perdona que te corte, por la entrevista con Pedro el otro día, fue él el que me lo recomendó también. Bueno, pues es fantástico, ya os digo que creo que él ha encontrado ahí su sitio porque tiene otros podcasts, tiene cine por momentos, serie por momentos, música por momentos, tiene un montón de podcasts donde él va hablando de sus aficiones, pero en este de Crónica en Negro creo que sin duda ha encontrado su sitio, ¿no? La temática en donde él lo sabe dar todo, ajeno a todo tipo de especulaciones y de amarillismo, y que consigue removerte realmente en cada episodio. Es durísimo, la verdad. Sí. Y otro podcast que también me remueve mucho es Radio Ambulante. Radio Ambulante es un podcast de NPR, de la radio pública estadounidense, un podcast en español y en un podcast en el que se cuentan historias de Latinoamérica. Es un podcast chulísimo donde los productores pues, van buscando vivencias personales de gente de Latinoamérica y que cuenta pues su historia como emigrante, distintas historias, cosas que les han pasado, y el nivel de producción, hecho por cierto con Hindenburg, el nivel de atención al detalle, la manera que tienen de transmitirte todas esas historias pues es realmente fantástico, y es un podcast que debéis de escuchar sí o sí. Me da la sensación hasta ahora, hasta el momento, de un déjà vu total, porque el Pedro también me dijo estáis ambos estamos muy interconectados. Sí, somos muy admiradores de este podcast. Y bueno, y así 3 nuevos o alguno que hayas descubierto últimamente, aunque no sea de nueva aparición en el mundo del podcast, pero que lo hayas descubierto tú hace poco. Sí, mira, uno de ellos sería Los Hilos de Washington. Los Hilos de Washington es un podcast de la periodista Dori Toribio, que es una corresponsal de prensa en Washington, y que yo la llevo siguiendo tiempo desde la infausta subida al poder de Donald Trump. Ajá. Decidió cada domingo hacer un hilo de Twitter resumiendo la semana, lo que había dado de sí esa semana de Donald Trump en la Casa Blanca. Eso la hizo muy famosa, la hizo rápidamente obtener muchísimos más seguidores de lo que tenía. Ella es la corresponsal, la podéis ver por ejemplo en Noticias 4 y también en Telecinco. Ajá. Y en un momento dado, pues la gente de Cuonda la convenció para hacer un podcast precisamente con esos hilos, y pues al igual que tiene su hilo semanal, pues tiene su podcast sobre cada una de las semanas de Donald Trump, y es un podcast muy bien conducido por ella y la verdad es que muy bien editado por la gente de Cuonda, así que Los Hilos de Washington es sin duda una recomendación si tenéis estómago, evidentemente, para estar echando las manos a la cabeza cada semana con todas las cosas que hace este hombre, ¿no? Además, bueno, que no creo que se quede sin tema para el podcast. No, desgraciadamente no se queda sin tema. Más podcasts nuevos. Pues la verdad es que mi parrilla de podcasts ya es bastante abundante, como para que yo me suela lanzar a la aventura de incorporar novedades de escucha, pero voy a repasar porque seguramente alguno nuevo debo de tener por aquí. De lo más reciente. No, hay otro que me interesa mucho, también de AV Podcast, que es Suma y Sigue. Este no lo conozco. Es un podcast de Pedro Sánchez con Óscar Mayo, y es un podcast de economía doméstica. Es un podcast que me gusta mucho porque enfoca, pues eso, no solo temas de economía doméstica, sino temas, digamos, que todos tendríamos que conocer, como un poco de legislación laboral. En Emilcar FM tuvimos un podcast de mucho éxito sobre asuntos laborales y tal, y ellos lo tratan muy bien, todo lo relacionado con todos estos asuntos. Llevan además ahora pocos episodios, con lo cual es un momento muy bueno para engancharse, ¿no? El 4º episodio lo publicaron en diciembre, es mensual, con lo cual tenéis el tiempo justo de poneros al día y de recibir fresco, por así decirlo, el programa de enero. Así que os recomiendo eso, Suma y Sigue. Y por último, ¿sí? Creo que debo y me lo debes de permitir recomendar un podcast de mi propia red. Hombre, faltaría más. Y en este caso, ya que estamos en la sección novedades, hablaríamos del último podcast en incorporarse a Emilcar FM. Es un podcast que ha nacido aquí, que hemos producido dentro de la propia red, no es un podcast que haya fichado, por así decirlo, y se llama Plug and Drive, que es un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos. Está presentado por Paco Culebras, que es un señor pues que conocí por internet y tal, que él tiene un coche eléctrico, que está esperando un Tesla, que está especialmente interesado en todas estas cosas. Y bueno, pues estuvimos hablando y él pues es en este podcast Plug and Drive, habla pues de una forma pues muy sencilla, la verdad es que muy didáctica, sobre el uso de los coches eléctricos, funcionamiento, características, precios, ventajas, etcétera. Habla de los distintos modelos, de las noticias que vienen en cuanto a Tesla, análisis de los modelos que van saliendo al mercado cada vez más, de todo el tema de los cargadores, de las subvenciones, y la verdad es que Paco lo hace magníficamente. Se ha rodeado muy pronto de una buena comunidad de oyentes
oyentes y sería pues un podcast sin duda. 7 episodios lleva, con lo cual también llegáis a tiempo de pegaros un pequeño atracón y llegar a tiempo al primer episodio de 2018, Plug and Drive, y lo tenéis ahí en emilcar.fm. Que tú estás loco por comprarte un coche eléctrico, ¿eh? Sí, efectivamente. Quisiera, estoy ahí con mi mujer negociando. ¿Llegará este 2018? Sí, porque en casa más o menos vamos necesitando un segundo coche, Sí. entonces pues sería una buena opción optar por un eléctrico. Pero bueno, ya veremos cómo avanzamos en este tema. Yo no he llegado al programa, pero tú evidentemente, y más siendo de tu red, ya lo habrás escuchado. ¿Qué tal está a día de hoy la tecnología en este sentido? ¿Están ya los coches en un punto tecnológico ya como para entrar en el mercado o todavía están en un punto en el que le quedan unos cuantos años para llegar a ser cotidianos? Están perfectos ya. Sí. El único problema es que como la demanda sigue siendo escasa, pues el precio es más elevado de lo que debería, ¿no? Claro. Aunque ya podemos encontrar un coche, digamos un coche normal, un utilitario, un coche que podría usar cualquier familia normal, como es el Renault Zoe, ya se puede encontrar desde unos 18, 19.000 euros. Ah, bueno. Claro, ahí por ahí te encuentras coches, un Volkswagen no sé qué, con todos los extras de gasolina o de diésel y te cuesta 13.000 euros y dices tú, pues ¿por qué me voy a gastar 18 o 19 en este coche que ni siquiera es más grande y encima no va tan bien equipado? Claro. Bueno, pues porque cuando compras un coche eléctrico, tú estás decidiendo ya de primera que vas a pagar más y que vas a pagar más por ecología. Sí. Porque muchas veces el compromiso con las cosas te cuesta dinero. Y este es uno de los casos. Ahora mismo estás pagando, parte del precio que estás pagando es un precio de más y si tienes la conciencia ecológica, pues es parte de el empleo y el uso de esa conciencia. El pagar más por contaminar menos. Sí, yo eso lo veo fantástico, pero más que nada me refería si estaba la cosa preparada, por ejemplo, lo que es el tema de estaciones de recarga y todo esto, me parece que no está. En España la verdad es que vivimos en un paraíso en ese sentido. Ah, sí, mira. Sí, no solo porque Tesla tiene un montón de cargadores propios, cosa que es, digamos, un poco inusitado dado el escaso número de vehículos Tesla que hay en nuestro país, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tú ahora mismo te coges un Tesla y te puedes venir desde Suecia aquí sin ningún problema. Pero aparte de eso, sí hay un montón de puntos de recarga. Ah, mira. Porque los puntos de Tesla solo valen para los coches Tesla, pero ahora mismo hay un montón de puntos de recarga. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en Murcia Capital hay 25, casi 30 puntos de recarga. A ver, o sea, pues esto lo desconocía, pensaba que estábamos mucho más atrasados en este sentido. Y evidentemente en zonas como Madrid o Barcelona hay un montón de puntos de recarga. Aquí, por ejemplo, en Murcia tenemos un supercharger de Tesla, que lo tenemos en el centro comercial Nueva Condomina, y la gente del centro comercial, al lado del supercharger, ha puesto cargadores convencionales. Ya, mira. En Barcelona también hay un montón, pero hay una cosa que sí es cierta, y es que como la autonomía de los coches eléctricos sigue siendo reducida, a no ser que tengas un Tesla sí tiene una autonomía de la leche, y encima, como tienes un cargador propio, cada poco tiempo, pues no tienes problema. Pero ahora mismo tú vas a hacer un viaje largo, Sí. ¿vale? Yo vivo en Murcia. Si yo tuviera un coche eléctrico, vamos a pensar en el más convencional, en un Zoe, y yo dijera, me voy a Madrid. No me voy a Madrid así a la ligera, Ya. ¿sabes? Es como si fuera un viaje en diligencia. Tengo que ver dónde hay cargadores, qué tipo de cargadores son y cuánto voy a tardar en cada cargador en hacer la carga que necesito. Claro. Porque esto no es como echar gasolina. Ya. Aquí un coche en cargarse, un coche por ejemplo que tenga carga rápida y que encuentre un cargador de carga rápida y que le vaya bien, pues lo mismo tarda media hora en ponerse al 80% de su capacidad. Ya. Con lo cual, pues ahora mismo los coches eléctricos, insisto, a no ser que te puedas permitir un Tesla, con lo cual ya no tienes problema de ningún tipo, pues tienes que pensarlo más bien como un segundo coche o como un coche donde vas a hacer un tipo de desplazamiento pues muy reducido. Más urbano a lo mejor también de momento, sí, ¿no? La gente que promueve la movilidad eléctrica ya ha hecho muchas cuentas, ¿no? Y se dice que si vas a tener un solo coche, no eres una persona, una familia que tenga dos coches, te sale económicamente rentable tener, por ejemplo, un Zoe, un Renault Zoe, Sí. y el día que te vayas de vacaciones a Asturias, Lo alquilas. pensando en que no vives en Asturias, sino que vives un poco más lejos, te vas y te alquilas el coche que te tengas que alquilar y pagas lo que tengas que pagar para irte para Asturias. Y te sale al cabo del año más barato que mantener un coche diésel por si alguna vez te vas a Asturias. Pues sí, la verdad. Es un planteamiento muy interesante, la verdad. Entonces, pues la verdad es que sí, es un momento ahora mismo. Vas a seguir siendo un early adopter
en cierta forma, pero no un early adopter como hace 4 años, que era un poco la travesía del desierto, ¿no? Ya. Ahora tú te montas un punto de carga en tu casa y tus movimientos de la semana, los que yo podría tener, de ir al trabajo ocasionalmente con el coche, de llevar y traer a los críos, de ir a ver a mi madre, de ir a ver a mi suegra y todo eso, sin ningún problema. Ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí viendo un mapa de cargadores eléctricos y Barcelona ciudad, sí, es un hervidero ya. de cargadores eléctricos en hoteles, en gasolineras, en parking públicos. O sea, hay 1000. Nos falta a lo mejor un poquito de información, por eso la verdad que me parece muy interesante la propuesta esta de Plug and Play. Sí. Pues echarle una oreja porque es un podcast muy interesante. Abriremos mucho las orejas y ahí estaremos. Y aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid y como te dije también que hablaremos, sé que eres un seguidor de series, me ha traído un punto esto de lo del coche eléctrico y la recarga en una gasolinera a uno de los capítulos de la última temporada de Black Mirror. No sé si la has visto. No, esa serie no la sigo. No la no me da la vida para tanto. Ya. Pues eso, como esta parte de la entrevista, este bloque, si quieres, te apetece háblanos un poquito de las series que sigues, que nos pongas un poquito al día de qué series sigues tú y cuáles te han gustado este año pasado, por ejemplo. El tema de la tele es lo que más sufre toda mi actividad. ¿Sabes? Los hijos, el podcasting y todo eso, pues en algún momento, por algún lado tengo que perder. Claro. Y donde pierdo, pues es en esos momentos de ocio que mucha gente le dedica a la televisión y a las series, que son uno de las grandes manifestaciones culturales de los últimos 10 años. Pues sí. Aún así voy haciendo lo que puedo. Yo pago Netflix, pago HBO, pago Amazon Prime Video, lo pago todo, ¿no? Para que cuando tenga algún momento lo pueda tener todo a mi disposición. Hay 2 series, bueno, hay más, ¿no? Pero hay 2 o 3 de las que me gustaría hablar, pero no extenderme mucho. La primera es la última que he visto completa, que es The Man in the High Castle. El hombre... Sí, la he visto. ¿Y qué te ha parecido? Espectacular. La primera temporada has visto, ¿no? Las 2, he visto las 2. Yo la segunda para mí flojeó mucho, pero la primera es muy, muy, muy buena. A mí me han gustado mucho las 2. He de reconocerlo, que he disfrutado mucho. Ha sido una serie que... Fíjate que como tengo poco tiempo para ver la tele, no me gusta ver a la gente sufrir, ¿sabes? Dices tú, jolín, puedo ver quizá 1 o 2 episodios a la semana y voy a entretenerme en ver a este que lo persiguen, que lo azotan, que lo torturan. Bueno, pues no es que The Man in the High Castle, digamos, no se regodee en el dolor, pero no hace del dolor y del sufrimiento de los personajes la vía de conducción, sino me parece que la esperanza por tratar de salir de la situación en la que se encuentran, está por encima de todo eso y está en todos sus movimientos, y eso es lo que me ha hecho disfrutar de la serie y de toda la recreación de su entorno, y en fin, es una serie que desde luego que recomiendo a todo el mundo. Está ahí en Amazon Prime Video y es una serie absolutamente deliciosa. Sí, la verdad, aparte de lo que es la ambientación histórica, es una ucronía, ¿no? El que hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la ambientación histórica a mí me pareció exquisita. Sí, sin duda. Deseando que venga la tercera temporada para ver cómo continúan todas estas historias. Pues yo también tengo ganas de ver la tercera. Ya te digo, a mí me quedó un poco ese mal regusto de boca por la segunda temporada, que a mí no me acabó de apasionar, pero a ver si se resarcen en esta tercera. Y no sé, pues recomiéndanos alguna más que hayas visto así que te haya gustado. Otra que estoy ahora mismo terminando de ver la segunda temporada, que está en Netflix, es The Expanse. Ajá, esta no la he visto. The Expanse es una serie de ciencia ficción, una serie en la que nos transporta pues al año 2200 y pico, en un momento en el que Marte está siendo colonizado y también el ser humano ha dispuesto diversas colonias en el espacio exterior. Entonces se ha creado como una suerte de sociedad dividida en tres niveles. Por otro lado, digamos que está la metrópolis, ¿no? La Tierra, sí. Los terrícolas. Por otro lado, esos hijos que se fueron de casa pegando un portazo, que son los marcianos. Uh-huh. Y por otro lado, una especie de subsociedad de la que todo el mundo se aprovecha, que son lo que se llaman los cinturonianos, ¿no? Que son las personas que habitan los distintos asteroides por ahí y que pues sufren de toda la tensión geopolítica entre la Tierra y Marte y son maltratados, esclavizados, se aprovechan de ellos y toda esa historia. Es una serie con un gran trasfondo geopolítico, uh-huh. con su parte... Me recuerda mucho a Battlestar Galactica en algunos aspectos. Sí. He tenido que ver algunos episodios 2 veces porque ha sido en plan, ¿cómo?
¿sabes? Una serie que te pones, que piensas, oye, una serie del espacio, me la pongo mientras como. Luego llega un crío, te pregunta no sé qué, llega tu mujer, te dice no sé cuánto, llega la cría que la tienes que llevar luego a catequesis y cuando vuelves la pantalla a la tele dices, no, esto no lo puedo ver así. Esto lo tengo que ver con tranquilidad y enterarme bien de todo. Porque aquí han salido ya 4 o 5 personajes que no sé si son cinturonianos, si son de Marte, si aquel es un contrabandista, de dónde sale. Y con muchos personajes muy profundos, con muchas motivaciones entrecruzadas. Es sin duda una serie, digamos, para ver reposadamente, ¿no? Para ver con calma. ¿Y en espera de una tercera temporada o ha acabado con estas 2? No, en principio es una serie que aunque a nosotros nos la venden como original de Netflix, pero no es original de Netflix. Es decir, esta serie es de Sci-Fi y Netflix la pone en el momento en el que Sci-Fi le pasa la papela. La segunda temporada acabó en abril de 2017 y ahora a principio de este año 2018 teóricamente sería cuando tendríamos que comenzar la tercera, pero no tenemos fecha. Es decir, va a haber una tercera temporada, pero todavía no ha sido anunciado realmente si va a empezar ahora en febrero, o si va a ser más corta y empezará más tarde. Todavía no sabemos. Apuntada queda. Esta no la he visto y tenía ganas. ¿Alguna otra más? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, voy a recomendar una de la cual hasta la fecha solo he visto un episodio, pero me ha parecido tan chula que la quiero recomendar. Ajá. Es también de Amazon Prime y se llama The Marvelous Miss Maisel. Sí, aparte ha ganado unos cuantos Globos de Oro. Sí, esto está situada en los 60 en Nueva York y una mujer, una ama de casa, madre de familia, devota de su marido y dedicada a todo esto, pues por distintas circunstancias que no voy a revelar porque aunque están en el primer episodio pero merece la pena disfrutarlas en persona, se ve, digamos, abocada a dar rienda suelta a un talento que ella tenía y iniciar una carrera como stand-up comedy, es decir, como lo que decimos aquí, monologuista. Sí. El primer episodio nos dejó a mi mujer a mí aplaudiendo fuerte y luego sucesivas gripes familiares nos han impedido seguir viéndola, pero desde luego está en nuestra agenda para estos próximos días. Es una comedia de ¿cuánto duran los capítulos? Me parece que es de estas cortas de media hora, ¿no? De media hora, pues no sabría decirte, porque la verdad es que yo creo que no, creo que son episodios convencionales. Ajá. los de esta serie. Son 8 los que hay ahora mismo, vale. Es decir, que no es algo que te vaya a llevar en cualquier caso mucho tiempo y que sin duda merece muchísimo la pena, ya os digo. Si los episodios mantienen el nivel del primero y por los premios que he recibido veo que sí, es una serie a la que merece la pena dedicarle tiempo. Aparte que es un lujo que ahora, por ejemplo, los que tenemos Apple TV, que por suerte ya tenemos la aplicación también de Prime, que hasta ahora no había estado, y bueno, pues eso permitirá llegar. A mí me han hablado muy bien también, no sé si la has visto tú o no, que también está en Prime Video, de Goliath. No, yo Prime Video, como acabas de decir, me he desbocado hacia Prime Video cuando por fin he tenido la aplicación en el Apple TV, que es donde yo ya había visto American Gods, y me había costado un montón porque esto de cogerla en el iPhone y mandarla a la tele, esto te salvajes. Sí. Entonces, pero ha sido ahora, con tenerla ahí, parece tonto, pero es así, cuando me he dedicado más, pero no, esa de Goliath todavía no la he visto. ¿Y te gustó American Gods? No entendí nada, pero me gustó mucho. Me pasó a mí más o menos lo mismo. Me perdí mucho porque aparte yo con la mitología y yo no nos llevamos muy bien. Y, hombre, visualmente es una obra maestra, pero la verdad que me dejó muy desconcertado. Sí, yo tengo la idea de volver a verla. A ver si me entero de algo más. Seguramente sería un buen ejercicio. Y también, pues, si tienes Apple TV, no sé qué generación tendrás, pero te habrás llevado la alegría de que por fin ha cambiado también la aplicación de HBO, que era monstruosa hasta hace poco. Sí, la verdad es que ahora mismo es bastante más practicable. Tengo algunas series en HBO pendientes de ver, pero ahora mismo estoy terminando, ya te digo, The Expanse, y con mi mujer para ver esta que también te he citado, y bueno, pues ya luego veremos. También, seguramente para cuando acabe de ver estas series, algunas volverán, algunas de las series que ya llevo al día, por así decirlo, y que están esperando nueva temporada, volverán, como por ejemplo, precisamente en HBO, ya ha salido en estos días el tráiler de la nueva temporada de Silicon Valley, sí. Y pues también Master of None en Netflix, también tiene que estar a punto de anunciar su nueva temporada. Entonces, pues bueno, entre las series nuevas y las que voy retomando las nuevas temporadas, tengo entretenimiento por delante. Porque de luego esto es un no parar, yo me parece, tengo las mismas plataformas que tú y la verdad que es inabastable. Y eso que ya no entras ni en Movistar Plus, ni en las otras que te faltan, ni en Filmin, que me parece que interesantísima, pero es que lo que dices tú, no da la vida para tanto. No da. ¿Se te ocurre alguna más que recomendar o...? No, bueno, no tengo así. Creo que estas son las últimas, las que tengo más en la mente y son las que sin duda podría recomendar con la boca bien abierta. Pues también con referencia al tema de series, el podcast que hacías de
Still Lost me parece que lo tienes un poco parado, y el de Friends también, ¿no? Cancelados los dos, desgraciadamente. Sí, porque el de Still Lost, ya he visto que una de las cosas que no puedo hacer realmente es volver a ver Lost y con toda la intensidad de la serie crear un pedazo de guión espectacular para cada uno de los podcasts y grabar. O sea, no, imposible. Yeah. Y Colegas, mi podcast sobre Friends, que lo hacía con un amigo que es bastante más liviano de hacer, pero este amigo por motivos de trabajo pues ya no lo puede hacer, con lo cual pues también lo hemos cancelado. Ahora en Emilcar, con esta temática, que tienes preestreno solo. Tengo preestreno, que es un podcast que hace Antonio Rentero, lo hace muy bien, y luego tenemos un podcast colectivo que se llama Cinema TV, en el cual cualquier miembro de la red, solo o en compañía de otros, coge un día el micrófono y se pone a hablar de lo que quiera. Los últimos episodios, por ejemplo, han sido sobre el episodio 8 de Star Wars, Los Últimos Jedi. En septiembre tuvimos The Stand-Ups, que es precisamente una serie de monólogos de las que hay en Netflix. En abril grabaron, no estoy muy orgulloso de ello, pero lo hicieron, sobre Sharknado 4. Yo hablé sobre La La Land con mi mujer. En fin, hemos hablado ahí de varias películas y series. ¿Qué te ha parecido de la última de Star Wars, ya que la has nombrado? Magnífica, apoteósica. Sí, a mí me gustó también. No me considero un seguidor adicto de la saga. Simplemente las he visto todas, me gustan, pero tampoco no soy un seguidor acérrimo. Y a mí yo casi que diría que, quitando la primera trilogía, que evidentemente es la que marcó la pauta, yo creo que esta es la mejor que se ha hecho. Yo la he visto 2 veces y deseando que salga en digital para verla más. No puedo decir más. Eso está muy bien. Pues si te parece pasamos al siguiente bloque para ir ya casi acabando. Hace pocos, no sé si te enteraste, que bueno, saqué un nuevo podcast también de narraciones desde el abismo, en el que pretendo hacer conocer a autores así un poquito desconocidos y novelas que se han quedado, como me gusta a mí decir, que son carne de cajón o de carne de disco duro. Y bueno, es un podcast literario y no sé si eres asiduo lector o no, pero si lo eres me gustaría que recomendaras alguno de los libros que te has leído últimamente que más te hayan gustado. Mi problema con la lectura es que yo leo mucho, pero claro, con esta cosa a la que me dedico, leo sobre todo noticias y blogs y artículos de opinión y cosa técnica, ¿no? Es decir, lo que es leer novela me cuesta más, porque el momento para mí de leer novela es ya a última hora cuando estoy en la cama y generalmente acabo con el Kindle estampado contra la cama. Es la realidad. Entonces ya tengo que encontrar una novela que me llame mucho para que me venza el sueño y me permita leerla. Aún así, tengo que comentar pues un par de cosas que he leído últimamente. La última novela que he leído no es una novela precisamente nueva, se llama Eso no puede pasar aquí. Es una novela de Sinclair Lewis, una novela. Sinclair Lewis fue premio Nobel de literatura en 1930. Ajá. Y este libro suyo es un libro en el que pues habla de una América distinta, de una América en la que tras el crack de la bolsa del año 29, sí, Roosevelt no renueva su mandato y pierde las elecciones ante un candidato totalitarista. Ajá. Que impone una dictadura fascista en los Estados Unidos. Ostras, un punto de partida muy interesante. Es un punto de partida muy interesante y aunque no lo parezca, es la novela en la que se origina V. Ostras, interesante. La serie V. Sí. Yo, que he visto V, por supuesto, y que me he leído la novela, no sé en qué momento, ¿no? Alguien puede decir que V se basa en esta novela, ¿no? Bueno, a ver, sí es cierto, porque eso no puede pasar aquí, es lo típico. Es un poco, fíjate lo que ha pasado con Trump, ¿no? Hay que ver todo lo que dice, pero bueno, cuando llegue a la presidencia, todo eso no lo hará. Claro. Y luego sí lo hace, ¿no? De bajo mano. Entonces, o de segunda. Claro, ya, pero en V teníamos a estos extraterrestres, a los lagartos, que de pronto venían e iban poco a poco iban ocupando todo el planeta y parecía que no, pero al final resultó que sí. Entonces, pues yo pienso que esa es la parte, digamos, de inspiración de la serie en el libro. Y es un libro interesantísimo. Uh-huh. Un libro interesantísimo en el que hay muchos detalles que se me escapan, porque son detalles de la cultura y de la política norteamericana de la época, nombres que están cambiados, pequeños detalles así que aunque han hecho en la edición española un gesto, un trabajo ímprobo de notas al margen y de indicarte este personaje está basado en este otro que en su momento fue tal, pero por mucho que te leas todo lo que te dicen, al final todo esto es para iniciados, ¿no? Se te pierden muchas referencias e incluso perdiendo las referencias es una novela absolutamente recomendable. Uh-huh. Y no sé, aunque no sea de reciente lectura, si quieres recomendar alguna antigua o algún libro. De hecho, lo que recomiendas son libros, aunque sea un libro técnico, ensayo. Pues
Hay un libro que lo leí ya hace mucho tiempo que se llama Revolución en Silicon Valley, la increíble historia de cómo se hizo el primer Mac. Y es un libro muy interesante porque parte de un blog que tiene, a ver si lo encuentro. Porque tenía un nombre muy curioso. Revolución en Silicon Valley, has dicho, ¿no? Sí, Revolución en Silicon Valley, la increíble historia de cómo se hizo el primer Mac de Apple. Es un libro escrito por Andy Hertzfeld, que es uno de los miembros de ese grupo, del equipo del proyecto Macintosh, sí, que era su nombre en clave, y que pues ya muchos años después se dedicó a ir recopilando, digamos, todas las historias y todos los momentos por los que había pasado el proyecto Macintosh. Fue entrevistándose con la gente, con sus compañeros, fue recopilando imágenes, fue recopilando fotos, fue recopilando un montón de cosas y todo lo recogió en un blog que se llama folklore.org, folklore con K. Y lo que él hizo después fue coger todos estos artículos que él había ido escribiendo en el blog con distintas etiquetas y con distintos temas y tal, y trató de darles un orden, ordenarlos y complementar muchos de ellos para que un montón de artículos sueltos, por así decirlo, tuvieran un sentido de libro y una narrativa. Entonces, para todos aquellos que nos gusta la tecnología, en especial la de Apple, resulta un libro fantástico, ¿no? En cuanto al descubrimiento de cómo esta gente, cómo eran pioneros, cómo trabajaban 75.000 horas y no les importaba, lo loco que podía llegar a Steve Jobs y un montón de detalles deliciosos, sí, acompañado además por mucha documentación, por fotos, imágenes, dibujos, en fin, una auténtica delicia de libro. Me han dicho que está muy bien también la biografía de Steve Jobs, no sé si te la has leído, ¿no? Bueno, la última que se hizo, se han hecho muchas, pero... Sí, no está mal. No está mal, tampoco es para volverse loco, pero sí, tiene su interés. Bueno, pues ¿das por acabadas las recomendaciones? Sí, yo pienso que sí, con estos dos libros sí, ahí tenéis para leer. Pues te voy a hacer una pregunta, no sé si es un poco curiosa o no, pero es una respuesta, depende de la respuesta que des, que yo creo que valora mucho cómo eres como persona, ¿no? Y te planteo el caso hipotético de que en tu casa sucede una desgracia, hay un incendio, pasa cualquier cosa y tienes solo 5 minutos para salvar 3 cosas. ¿Qué salvarías de tu casa? Pues mis 2 hijos y mi mujer. Bueno, digamos las cosas de objetos, eso las damos por supuesto. O incluso no están tus hijos y tu mujer en casa en ese momento. Complicado porque afortunadamente tengo copia de seguridad de todo. Sí, es que más que nada es eso. Te hago la pregunta porque creo que en la sociedad en la que vivimos estamos muy acostumbrados a tener la casa masificada de cosas que realmente no necesitamos, ¿no? Sí, eso por supuestísimo. Y hay veces que es interesante, creo yo, hacer el ejercicio de plantearte, ¿no?, qué 3 cosas salvarías realmente si tuvieras que salvar algo importante, ¿no? Pues mira, hace años te hubiera dicho que el disco duro de copia de seguridad, ¿vale? Pero ahora ya ni eso, claro, porque ya hago una copia de seguridad completa de mi equipo y de todos sus discos externos en la nube. No es una copia de seguridad que vaya a ser especialmente rápida de recuperar, pero tengo la tranquilidad de que está todo a salvo. Con lo cual, cualquier componente informático, más allá del valor físico que pueda tener per se, pues me daría un poco igual, ¿no? Pues sería muy práctico. Yo trataría pues de salvar pues cosas que, aunque no sean especialmente importantes, pero nos vayan a poder dotar de más o menos comodidad, ¿no?, a mi familia y a mí, en que nos estamos quedando sin casa, ¿no? Pues los chaquetones de los críos, todo, no sé, lo pienso y pienso en eso, ¿no? En coger y salir así abrazando un puñado, pues chaquetones, ropa de los críos, zapatos, algo así, para que a la desolación de la pérdida de lo material no se añada además la incomodidad de que te has quedado sin nada y que llevas lo puesto, ¿no? Que tengas un par de zapatos más para ponerles, que tengas un chaquetón para que no pasen frío y que pues esas pequeñas cosas, quizá algún juguete de ellos que les pueda dar un poco el confort y la tranquilidad y el consuelo y que les valga para consolarse mientras lo volvemos a recuperar todo. Y ya para ir acabando, la penúltima pregunta es pues que hagas un pequeño balance sintético de lo que ha sido para ti este año 2017. Pues para mí ha sido, y hablando de podcasting, un poco la consolidación de la red, ¿no? El llegar al modelo que me gusta, el llegar a un sistema de funcionamiento, a un punto en el que no quiero que la red siga creciendo, sino que quiero trabajar con los podcasts que tengo, y ese punto que sobre todo me abre la perspectiva de tener por delante un año 2018 en la que quiero trabajar mucho con cada programa y ayudar a mis compañeros a mejorar y a conseguir más oyentes. Pues casi me contestas la siguiente, porque te iba a decir que qué le pides al 2018 y qué podemos esperar los que seguimos a Emilcar, qué podemos esperar de ti en este 2018. Pues eso, que los programas que tenemos van a ser mejores, que vamos a mejorar en contenidos, en forma de llegar al público, y yo personalmente me gustaría que todo lo que he construido alrededor de la red y que me permite pues
ganar algo más de dinero, que está muy bien, pues siga yendo mejor, ¿no? Es decir, que Focus avance, que la consultoría de podcasting avance y que todas estas cosas, pues que finalmente vaya recogiendo algún tipo de recompensa económica, porque la humana ya la tengo, de toda esta labor que realizo. Estupendo. Y pues nada, me gustaría agradecerte tu disponibilidad, tu gentileza, tu savoir-faire, tu simpatía, darte las gracias, alabarte el trabajo que haces. Desde aquí se te sigue con muchísimo cariño. Y nada, pues si quieres decir alguna cosa para despedirte, pero eso, simplemente agradecerte muchísimo que hayas estado hoy aquí y que me des la oportunidad de darte a conocer a toda mi audiencia. Pues sí, simplemente agradecerte precisamente eso, ¿no? El que hayas sido tan amable de exponer a tus oyentes a mi persona, y eso siempre de agradecer que alguien te abra las puertas de su casa para que conozcas a los suyos. Así que muchas gracias por esta entrevista. A ti, Emilio, y larga vida al podcasting. Sin duda. Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hola de nuevo a todos. ¿Habéis tomado nota de las interesantes recomendaciones de Emilcar? Si no, las tenéis todas en las notas del programa. La verdad es que os tengo que reconocer que cada día que pasa disfruto más haciendo este programa, ya que me permite el inmenso lujo de charlar distendidamente con personas tan y tan interesantes, de esas de las que solo puedes que nutrirte, tan elocuentes e interesantes. Espero que vosotros, queridos oyentes, disfrutéis también del programa. Si es así, recordad que me gustaría que me lo hicierais saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. Si te has quedado con ganas de saber más sobre Emilcar, te invito a que visites su web emilcar.fm, donde podrás encontrar más de 20 podcasts en activo, o la web de focus.com, con un montón de videotutoriales. O si por el contrario estás interesado en contratar sus servicios de asesoría y consultoría sobre producción y técnicas de podcasting, lo puedes hacer en su blog emilcar.es. Todos somos Abismo. Después de muchos días y por primera vez en este podcast, recupero una sección del podcast Abismo de Series para leeros algunos de los agradables comentarios que he recibido últimamente. En Facebook, Dani Soto, desde Barcelona, escribe: siempre genial el gran Xavi Villanueva. Os animo a escuchar sus podcasts, ya que pone esmero y pasión en todo lo que hace. Un chaval fantástico. También en Facebook, Yolanda López, de Bilbao, dice: me encanta la naturalidad y el toque de pasión tan mágico que envuelve todos sus programas. Felicidades. En Apple Podcast, este programa ha recibido 5 estrellas y una halagadora reseña de Luis del Valle, que os paso a leer. La titula Impresionantes entrevistas. Y dice: me encanta el programa. Se nota que Xavi es un tío con experiencia que sabe sacar todo el jugo a los invitados y los rodea de una esfera de tertulia muy afable para los oídos. Gracias, Xavi, por dejarnos conocer a todos estos invitados. También en Apple Podcast, pero en este caso en otro de los podcasts de Abismo FM, Narraciones desde el Abismo, encuentro 2 valoraciones de 5 estrellas y 2 reseñas que os paso a leer. La primera, de Dark Stormy, titulada Genial iniciativa, y dice lo siguiente: otra fantástica iniciativa de Xavi y el equipo de Abismo FM. Mucha suerte en esta nueva aventura. La segunda, de Carlos73, se titula Un proyecto interesante, y dice: la idea del proyecto es buena. Mucha suerte. Y en el blog, también en referencia a Narraciones desde el Abismo, Jaime Rock and Roll nos dice: pedazo de narración y pedazo de podcast. Muchas gracias por poner voz a mis relatos, MacGyver. Y el mismo Jaime, en otro de los posts dedicados a sus escritos, dice: cómo mola que lean los relatos de uno con esa voz tan guapa. La voz del comandante marciano
buenísima. Dale duro, compañero. Pues nada, solo me queda que dar unas inmensas gracias tanto a Dani como a Yolanda, Luis, Dark Stormy, Carlos y Jaime. Se agradecen muchísimo vuestras palabras. No sabéis cuánto, de verdad. Me animan a seguir aún con más fuerza si cabe. Por último, recomendarte como siempre que te suscribas a abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder ni un solo segundo de tu precioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Cómodo, ¿verdad? Pues además te regalo 2 ebooks y 2 audiolibros totalmente gratis. Uno sobre las diferentes plataformas de series en streaming, HBO, Netflix, Amazon, etc. Y otro, un relato corto escrito por mí, titulado Inventario de mis colecciones con el amor, que también puedes escuchar por capítulos en el podcast literario de Abismo FM. Narraciones desde el abismo. Ya lo sabes, suscríbete ya, abismofm.com. Gracias por acompañarme otra semana más al borde del abismo. Te espero el próximo martes con la interesante entrevista a uno de los que hemos oído su reseña hoy. Un gran tipo, con un interesantísimo proyecto, programarfacil.com, que ya veréis que es un auténtico crack de la programación y una eminencia en cuanto a Arduino se refiere. Los que no tengáis la más remota idea qué es esto de Arduino, solo tenéis que esperar a que la semana que viene el gran Luis del Valle te lo explique con todo lujo de detalles. No te arrepentirás. Este programa ha sido patrocinado por el curso Podcasting Power de Óscar Feito, del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com/podcasting power. Podcasting acabado en G y Podcasting Power escrito todo junto. Te lo repito, abismofm.com/podcasting power. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, os espero con los brazos bien abiertos el martes que viene. Aquí, al borde del abismo. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.